¿Qué significaría aplicar el artículo 128 de la Constitución española e intervenir las eléctricas? Algunos dicen que eso sería poco menos que sovietizarlo todo. A mí me parece que no es de recibo que en democracia proponer que se abra el debate sobre la gestión de los recursos estratégicos ante una situación de emergencia a saltar las alarmas. En Francia, el 85% de la EDF, Electricité de France, es propiedad pública. En Suecia, la multinacional Vattenfall es de titularidad estatal, mientras que en Canadá muchas provincias cuentan con una gestión municipal de la energía, como por ejemplo Quebec, donde la energía es muy barata además de renovable. En ciudades como Hamburgo, en Alemania, la ciudadanía organizada consiguió, a través de un referéndum popular, remunicipalizar la red eléctrica previamente privatizada, con el objetivo de que respondiera a las necesidades de sus habitantes y no a los intereses de una gran empresa. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en nuestro país? Pues básicamente que estamos en manos de gobernantes que han sabido combinar lo peor de los sistemas de libre mercado, el poder en manos de una minoría de propietarios, con lo peor del llamado socialismo real, el poder en manos de una minoría de burócratas. El resultado, la liberal burocracia que nos gobierna. Mediocres que tienen la administración pública en sus manos y que la subordinan a los intereses de grandes propietarios como eléctricas o bancos, que jamás han sido emprendedores, sino simples rentistas y especuladores, especialistas en vivir y enriquecerse a costa del trabajo y las ideas de los demás. Esta noche en Fort Apache hablamos de las eléctricas. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache nos ponemos las pilas hablando de energía y de sectores estratégicos. Para ello contamos con una mesa de lujo. A mi izquierda se estrena en el programa Manolo Garí, economista, miembro de Viento Sur. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias por la invitación. A mi derecha, uno de los habituales de este programa, siempre del ala liberal, Fernando Díaz Villanueva, director de negocios.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Nos acompaña también Cote Romero, que ya estuvo en La Tuerca hablando de este tema y esta noche se estrena en Fort Apache, directora de ECO y de la plataforma por un nuevo modelo energético. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros por invitarnos. Nos acompaña también David Álvaro, miembro del Partido Popular. Bienvenido a Fort Apache una vez más. Muchas gracias, y gracias por estar aquí. Nos acompaña Adolfo Barrena, coordinador de Medio Ambiente, Energía, Transporte y Agua de Izquierda Unida. Bienvenido a este programa. Gracias por la invitación. Y cierra la mesa José Vicente Barcia, periodista, que también nos acompañó en un debate parecido al que vamos a tener esta noche, que lo tuvimos en La Tuerca, y esta noche discutiremos con más calma y más tiempo en Fort Apache. Bienvenido. Un placer. Enseguida empezamos a discutir, pero como siempre, en el punto de mira. El conflicto eléctrico del pasado mes de diciembre, que en palabras de Mariano Rajoy ha sido el tema más complicado al que se ha enfrentado hasta ahora, ha puesto de manifiesto la opacidad del sistema eléctrico español. Tras el anuncio de una subida tarifaria del 11% como resultado de la última subasta, el Gobierno se vio obligado a invalidarla y fijar la subida para el primer trimestre del año en un 2,3%. Esto se ha producido en un clima de tensión tanto con el sector eléctrico, debido a la retirada de fondos destinados a eliminar el déficit tarifario, como con los hogares españoles, ahogados por facturas cada vez más hinchadas. Con todo, durante 2012, las principales empresas eléctricas españolas casi doblaron el margen de beneficio de sus equivalentes europeas, mientras que el consumidor español acumula una subida del 70% de la factura de la luz desde el inicio de la crisis. Esta noche en Fort Apache hablamos de soberanía energética. Comenzamos como siempre con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Está claro que en España hay un problema de pobreza energética, cientos de miles de familias a los que han cortado la luz. Os pregunto a todos, si fuerais asesores del gobierno, ¿qué medidas le propondríais para asegurar que la gente pueda tener calefacción y luz en su casa? Empiezo contigo, Manolo, un minuto. En primer lugar, que no puedan las eléctricas cortar la luz. Esto es así de sencillo. No hay ninguna regla que impida poner esa regla. Y en segundo lugar, pasar
todo el sector eléctrico, que es estratégico y vital, no solamente para la economía, sino también para la vida de las personas, a disposición de las personas, es decir, pasarlo al control público absoluto. Y en tercer lugar, efectuar una reforma en profundidad de todo el sistema eléctrico, porque hay sobrecostes, es cierto, pero no los que dicen, sino otros y muy distintos, que nos llevan a tener que hablar de el superenriquecimiento de una minoría que, agrupada en forma de un oligopolio, efectivamente controla y tiene en sus manos, por lo tanto, al país, controla un sector estratégico. Gracias, Manolo. Fernando. Bueno, habida cuenta que la mitad de la factura del recibo son impuestos, peajes y otras gollerías inventadas por los políticos, pues lo primero que habría que hacer es quitarlos, es decir, hacerlos desaparecer. En ese momento la factura pasaría a ser la mitad, entonces muchos españoles podrían pagarla sin problemas. Eso por un lado, eso sería inmediato, dejar el recibo de la luz solo con el 21% de IVA, a ser posible con el 15%, es decir, que bajase al mínimo comunitario. Y luego liberalizar la generación, es decir, que se pudiese generar energía conforme los operadores crean conveniente o les sea más barato y demás. Quien que quiera generar con carbón o con gas o con energía solar o eólica. Es decir, que se liberalizase la generación y automáticamente se quitasen automáticamente bajaría, por supuesto, el precio en el mercado mayorista. Y eso se trasladaría al minorista. Sin impuestos ni peajes, ni moratorias, ni puñetas, automáticamente tendríamos la luz más barata de Europa. Gracias, Fernando. Cote. Bueno, para nosotros las causas de la pobreza energética es la bajada en el nivel de renta de la población, un 6% desde el año 2009, según los datos del INE, el aumento de los costes de los suministros energéticos y también el mal acondicionamiento de los inmuebles de nuestros hogares. Desde luego la solución es una política energética sensata, no disparatada como está siendo por favorecer los intereses de las grandes eléctricas, que están aumentando la factura de la luz, y desde luego tener voluntad política de implementar medidas de ahorro y de eficiencia energética, que no la hay. Entonces, hay medidas, hay soluciones que desde el Green Building Council se están poniendo de manifiesto, tanto el Ministerio de Fomento como el de Medio Ambiente. Pedimos desde la plataforma que se adopten estas medidas de sensatez. Muchísimas gracias, Cote. David, ¿qué le dirías a tu gobierno que hiciera? Yo creo que hay que partir de una premisa fundamental, y es que los tiempos de la energía barata y abundante parece que se han ido para no volver en décadas y décadas. A partir de ahí, España tiene dos problemas concretos. Uno es el aumento progresivo de la tarifa eléctrica y luego la dependencia exterior que tenemos de la energía que no tienen otros países de la Unión Europea. A partir de ahí hay que hacer autocrítica política a todos los niveles. Yo me iría a los 10-12 últimos años en el que no se han hecho las cosas bien, y eso nos ha llevado a tener un déficit tarifario de 30.000 millones de euros, que no es moco de pavo. A partir de ahí, pues el gobierno actual ha puesto una reforma energética sobre la mesa, que de lo que trata es de evitar estos desajustes, de que haya más transparencia y de que las personas más desfavorecidas se puedan acoger a determinadas ventajas, tanto en la tarifa eléctrica como en otros sistemas eléctricos. Gracias, David. Adolfo. Bueno, hay una cosa que habría que hacer de inmediato, y es decretar un real decreto de estos que tanto utiliza el gobierno cuando quiere y lo necesita, para que por real decreto se prohibiera taxativamente cortarle el suministro eléctrico a familias que tienen que estar en estos momentos eligiendo entre si calientan la sopa o encienden la estufa. Eso de inmediato. Luego habría que reflexionar sobre por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Es verdad que algunos políticos, el señor Aznar, que es el que se inventó el supuesto déficit tarifario, el señor Zapatero, que no supo atajarlo, el señor Rajoy, que lo está permitiendo, establecieron este sistema de garantizar el beneficio neto de las empresas hidroeléctricas. A partir de ahí, el despropósito ha llegado hasta tal punto de que estamos en un momento en el que la recesión económica y social encima coincide con esa subida de un bien básico como es el de la electricidad. Gracias, Adolfo. Barcia, un minuto. Yo creo que en primer lugar es importante garantizar, pasar de asumir que la electricidad es un servicio básico a que es un derecho fundamental. Y como derecho fundamental, cuando se conculca, lo que se está incurriendo es una violación flagrante de los derechos humanos. Que en pleno siglo XXI se siga permitiendo que haya gente que vea mermada su calidad de vida en sus casas, precisamente porque las grandes eléctricas quieren seguir acumulando pingües beneficios. Hay que recordar 3.600 millones de euros este año, es una barbaridad que no se puede permitir.
Creemos que además básicamente lo que hay que hacer es cambiar de modelo energético y que ese modelo energético pasa, entre otras cosas, por atajar la dependencia energética exterior, una dependencia energética que el actual gobierno se ha encargado de que crezca, toda vez que está vapuleando y machacando a las renovables para ser más dependientes del petróleo, del gas exterior. Se terminó el minuto, muchísimas gracias a los 6. Hay un elemento que ha aparecido en varias intervenciones, déficit tarifario. Este es un tema que digamos que interesa a todo el mundo, porque todo el mundo le gusta tener, aunque ya no todo el mundo se lo pueda permitir, luz y calefacción en su casa. Sin embargo, siendo un tema de un gran interés social, es extremadamente complejo. Es más, entender una factura de la luz es algo que no está al alcance de cualquiera. Entonces, me vais a permitir que le pregunte a Cote, que en 1 minuto y medio, como mucho 2 minutos, explique a los espectadores de este programa, que muchos son españoles, pero otros muchos son latinoamericanos, qué es lo que significa el déficit tarifario en España. Vale, pues el déficit tarifario no deja de ser un artificio contable creado por el señor Rato, como bien se decía, del gobierno de Aznar, por el que el sistema reconoce unos costes a las eléctricas que no se cubren con los ingresos que el propio sistema tiene a través del cobro de la factura de la luz. Este artificio contable lo que hace es trasladar una deuda a futuro que tienen los consumidores de la luz con las grandes eléctricas. Una deuda que, como también se han comentado ya previamente, está en el entorno de 30.000 millones de euros. Primero, es una deuda ilegítima porque no ha habido auditorías de costes del sector eléctrico para determinar realmente qué nos cuestan los suministros energéticos. Hay una opacidad tremenda en el sector eléctrico. Es indignante que toda la reforma del sector eléctrico que se acaba de aprobar no ha partido de una auditoría previa de costes. Pero además es que esta deuda, que es ilegítima, no hace que más que empobrecer a los ciudadanos españoles. Hemos tocado el tema de la pobreza energética. El año pasado 1.400.000 hogares se vieron con el corte de suministro de los servicios eléctricos. Bueno, hay una cosa, voy contigo. No, Pablo, creo que no ha quedado claro lo que es el déficit. Te voy a dar, hablado de artificio contable, pero no he dicho cuál es el origen del déficit. Te doy la palabra, pero me dejas preguntarte una cosa, porque en este país se habló de la liberalización del sector energético y, sin embargo, todo el mundo reconoce que aquí lo que hay es un gran oligopolio. Es decir, hay un grupo muy pequeñito de empresas que pactan los precios, que incluso invitan a exministros y a expresidentes a formar parte de sus consejos de administración, y cuando llega un operador de otro sitio que dice, oiga usted, no somos tan liberales, yo quiero operar, dicen, pues aquí no hay sitio porque aquí ya tenemos un cortijo montados nosotros. Por eso hablábamos de liberal burocracia, es decir, son liberales, pero pactan los precios y lo pactan absolutamente con los gobiernos. A ver, yo no tengo ninguna simpatía por las eléctricas, como no la tengo por los bancos, ¿vale? O por lo menos con estas eléctricas y con el sistema bancario que hay en España. Pero vamos, de ahí a decir que es un artificio contable, no es ningún artificio contable. La deuda, los 30.000 millones, están titulizados de verdad en los mercados, ¿vale? En los mercados financieros. A ver, para que lo entienda la gente de una manera muy simple, en el año 1998-99 en España se les ocurrió, por una decisión política, exclusivamente política, a estos caballeros, que en España tenía que haber, con participación suya y de los socialistas también, que había que España tenía que tener energías renovables, pero al estar muy poco desarrolladas tecnológicamente, eran muy caras de producir. Implicaban inversiones muy altas, tenían eficiencias muy bajas. La eficiencia de la placa fotovoltaica es del 16% en el mejor de los casos, es decir, que solo convierte 16 unidades de energía sobre 100. Bien, al lado del gas o el carbón, que son muy eficientes. Entonces, lo que se decidió es que esas energías iban a entrar en la red, en el pool. Cuando se contrata, la energía se contrata en el acto, en un pool real, es decir, en la famosa subasta de las narices. Iban a ir primadas. Entonces, se decidió que la eólica, por ejemplo, iba a ir un 40% sobre el precio. Sobre el precio real, sobre el precio del pool normal, las que no eran de régimen especial. Se inventó entonces, que no has hablado del régimen especial en ningún momento. El régimen especial era la energía ecologista. Es decir, la energía de meter, porque la hidroeléctrica, que es muy limpia, no está en el régimen especial. Es decir, los Altos del Duero no entran por el régimen especial. Entran por el régimen especial la biomasa, la eólica, las placas solares de las fotovoltaicas de 2007, etcétera. Las fotovoltaicas de 2007... La ley de 2007 iban al 400%, pero ¿cómo no va a ser la energía cara? Si de entrada en el mismo pool, nada más entrar en el sistema, la encarece el gobierno por una decisión política basada en estos señores ecologistas, de que tiene que ser un 400% más cara porque España se iba a poner a la cabeza del mundo en lo referente a energía limpia.
que por cierto la hidroeléctrica es limpísima, pero no tenía esa prima, ¿no? Es decir, ese es el origen de todo. Se ha ido sumando, el Aznar creó un pequeño déficit porque había poquita todavía, y con Zapatero se disparó, sobre todo a raíz de que entrase la fotovoltaica en 2007. Y hoy es de 30.000 millones de euros. ¿Que quién va a pagar? Va a tener que pagar el que paga el recibo de la luz, que es o el ciudadano de a pie o las empresas y demás, ¿no? Y todo por la decisión de estos señores con las ideas de aquellos. No hay más. Adolfo, yo creo que tienes un relato absolutamente fantástico. Ahora te doy la palabra, no, me lo pedía Adolfo. Bueno, ajeno a la realidad. Es una interpretación, primero, absolutamente sesgada, evidentemente. ¿No era el 400% la prima de la solar? ¿No? Dime, ¿no es el 400%? Lo intento. Dale, adelante, Adolfo. De acuerdo. No has explicado de qué viene el déficit, porque vamos a ver, un déficit es, contablemente hablando, cuando se gasta más que se ingresa, ¿vale? A partir de ahí, habría que empezar, cuando empieza todo, que lo inventa el señor Aznar, sí, exactamente, habría que empezar... Con el acuerdo del señor Anguita... Habría que empezar por saber las eléctricas en ese momento qué han internalizado en sus costes y en su proceso productivo. La hidroeléctrica que tú dices, que yo sepa, todavía no han compensado el espacio invadido por pantanos, la gente que han sacado de su casa incluso a golpe de bayoneta. Todo eso no está internalizado, ha sido energía originariamente en el régimen franquista, que se la pusieron gratuita para que a partir de ahí empezaran a hacer. No se han internalizado los costes de los otros elementos que intervienen en el sistema. Y de pronto llega el señor Aznar y dice que hay un déficit tarifario, pero no lo explica. No lo dice. No lo explica, no lo crea. No. Empieza a crear. Bueno, pues si lo crea, es falso. Y por tanto es ilegítimo, como decía la compañera. Y a partir de ahí, si quisiéramos de verdad empezar a resolver el problema, lo primero que tendríamos que hacer es ser honestos. Lo segundo, transparentes. Lo tercero, claros. A ver, una pregunta. Y lo último tendría que ser que ningún sector estratégico del sector energético estuviera en manos de los mercados. Porque los mercados, lo que nos han demostrado claramente es para quién trabaja. Os tengo que pedir a todos que seáis breves, somos 7 en la mesa y es un programa breve. Te dejo hacer esa pregunta, pero a lo mejor te la responde Manolo, que no habla todavía. Y después es decir, ¿dónde vamos con David? Están esos 30.000 millones? Porque por lo que yo tengo entendido son un desfase entre que las eléctricas simplemente... ¿No? Las eléctricas... ¿Alguien lo ha demostrado? ¿Cómo que existen? Que si existe, que alguien... Se ha tenido que remunerar a los generadores. No, perdón. Se ha remunerado a los generadores. Lo que pasa es que no se trasladó a los consumidores. Que no lo han demostrado. Pero Adolfo, David. Vamos a ver, lo que ocurre es que efectivamente hay una titulación y existe derechos sobre esos títulos de deuda, pero eso no explica que efectivamente exista un déficit tarifario. Lo que explica es que se le ha reconocido unos derechos a unas empresas. Y el mercado ya funciona, como tantas fantasías del mercado, con el dinero como mercancía o con papeles a futuro como mercancía. 1. 2. Los costes es una manera más, el reconocimiento, digamos, del déficit tarifario es una manera más de proteger a las grandes compañías, al oligopolio, como desde 1997 empezó a proteger ya el gobierno de Aznar con los llamados costes de transición a la competencia. Es decir, queremos ser liberales, pero resulta que vamos a tener costes sin tener en cuenta algo que ha planteado Adolfo, que es muy importante. Una parte importante de la generación de electricidad, en el caso de los altos o en el caso de las nucleares, había sido subvencionado y estaba ya amortizado. Primera cuestión. Y termino... en aras de hacerte caso como moderador que eres, resulta que lo que nunca se habla, y cuando tenga la palabra de nuevo os daré las cifras del informe encargado por la Comisión Europea, del coste de producción de cada una de las energías. Y ahí resulta que no aguantan comparación, mira por dónde. Gracias a la maduración de una tecnología en la que se invirtió, concretamente en este caso, por ejemplo, la eólica. Pero bueno, luego hablaremos. David. Bueno, yo creo que tenemos que contextualizar esto. Es decir, en España tenemos un sistema eléctrico que funciona bastante bien, con normalidad, igual que en cualquier país próspero. Es decir, uno aprieta el botón y se enciende la luz. Y si tú tienes una avería en tu casa, vienen a tu casa y lo solucionan con la mayor brevedad posible.
¿Qué ha cambiado para que hace unos años España estuviese en la cuota media-baja de la Unión Europea en cuanto a precio de la luz y ahora seamos el tercer país de la Unión Europea con el precio más elevado de la electricidad? Tercer país que hay que decir que solo nos supera Chipre e Irlanda. Casualmente dos islas, donde por una cuestión lógica y geográfica el precio de la electricidad es más cara, como aquí sucede en Canarias y en Baleares. Es una cuestión política. Es una cuestión política y está muy bien que aquí satanicemos al perverso neoliberal de José María Aznar, pero lo que hay que decir es que cuando este señor se fue, el déficit tarifario estaba en 1.500 millones de euros. Ahora está en 30.000. ¿A qué se debe eso? Una mala gestión. Una mala gestión que nos ha llevado a que desde el año 2005 al año 2012 la tarifa de la luz de cualquier vecino, de cualquier hijo de vecino, haya subido casi un 70%. Y eso es lo que se está intentando mitigar ahora. Se están intentando introducir mecanismos en el sistema para que no suceda esto. Lo hemos visto hace escasamente una semana con la decisión del ministro. A propósito de las subastas. A propósito de las subastas. Barcia. El déficit de tarifa se produce por una decisión torticera de convertir la factura de la luz en un mensaje político que pudiera rentabilizar el aquel entonces partido en el gobierno, el Partido Popular, que coincide que es el mismo que sigue ahora en el poder. Pero hay que recordar que el déficit de tarifa es un déficit que es absolutamente ilegítimo. Y quiero recordar... ¿Por qué? Porque para que lo entienda la básicamente, gente, bueno, básicamente, teóricamente vivimos en un mercado libre. Ese mercado libre no es cierto, está absolutamente intervenido y monopolizado por un oligopolio. Luego, todos los beneficios, desde que existe ese oligopolio que se han producido, son beneficios absolutamente ilegítimos. Lo que hay que hacer es precisamente auditar cuáles han sido los beneficios y cuáles han sido los gastos reales. Algún movimiento social, que creo recordar que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ya pidió al Congreso de los Diputados que se hiciera una auditoría del sector eléctrico. Por cierto, todos los diputados del Partido Popular y todos los diputados del Partido Socialista, menos uno, votaron en contra de una auditoría del sector eléctrico. Luego, todos tienen que ocultar mucho. Y quiero recordar, además, que precisamente de los costes a la transición a la competencia es el Partido Popular y el Partido Socialista quienes olvidaron pedir más de 3.400 millones de euros que se dieron de más a las eléctricas, que sin embargo no han retornado a la sociedad. Hombre, asegurar que 30.000 millones de euros es una deuda real, es una deuda legítima que tiene la sociedad española sobre una decisión que la sociedad española en modo alguno tomó, me parece que es como poco atrevido. Te doy la palabra a Cote y ahora os hago una pregunta. Vale, y un poco en contestación a lo que planteabas, es decir que el déficit de tarifa tiene su origen y la culpa en las primas de fomento de las energías renovables es un lugar común muy desinformado, absolutamente desinformado. De entrada, todo parte de la liberalización del mercado de la electricidad con la ley del sector eléctrico del 97, a partir de la cual, como bien apuntaba Manolo Garí, había centrales eléctricas que gozaron de un retorno de la inversión, construidas antes del año 97, que no han gozado ninguna otra central de generación eléctrica después del año 97, principalmente la gran hidráulica y la energía nuclear. El déficit de tarifa que se crea el concepto en el año 2002, resulta que empieza a desbocarse con la subida de los precios de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son escasos, cada vez la demanda mundial es superior y de ahí que es imposible que nuestra factura de luz sea barata si tenemos una grandísima dependencia de los combustibles fósiles. Que nos comentes que el coste de las primas de fomento a las energías renovables es la piedra angular del fracaso del sector eléctrico es absolutamente falaz. De entrada, todas las tecnologías, absolutamente todas las tecnologías de generación han sido subvencionadas. Es absolutamente subvencionada la nuclear, la gran hidráulica, los ciclos combinados de gas, el carbón nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Las primas de fomento de las renovables, de hecho no se llaman subvenciones, se llaman primas, porque compiten con unas tecnologías que no están internalizando sus externalidades negativas, como es la contaminación, derechos de emisiones, importaciones del exterior, etcétera, etcétera. De ahí que, fíjate, un panel fotovoltaico que en el año 2008 valía 800 euros, hoy en día vale en torno a 100 euros. Quiere decir, porque ahora mismo toda la reforma del sector eléctrico lo que trata es de dinamitar
el desarrollo de las actuales energías renovables sin derecho a primas. Ahora iré por eso, ahora después del zapping os voy a preguntar por las energías alternativas, pero hay algo que yo creo, ahora os doy la palabra, que la gente yo creo que no comprende. Es decir, en el monólogo pretendía provocar con el artículo 128 de la Constitución española, que no es la Constitución soviética, que dice, mire usted, ante una situación en la que tenga que primar el interés general, y que mayor interés general que la gente no se muera de frío en su casa en invierno, somos uno de esos países de la Unión Europea que no prohíbe que se corte la luz a los ciudadanos. Hay 14 países de la Unión Europea que tampoco son bolcheviques que dicen no, está prohibido cortarle a alguien la calefacción o la luz. Plantea que ante situaciones de oligopolio el Estado podrá intervenir. Dices, ¿qué mayor situación de oligopolio que las de estas empresas? Además vemos que estas empresas tienen en sus consejos de administración a ministros y expresidentes y que además, esto lo dice el ministro Soria, han podido financiar su expansión exterior, en particular América Latina, obteniendo grandes beneficios gracias al apoyo del Estado. Que eso quiere decir que los ciudadanos han pagado con su dinerito que estas empresas se expandan en América Latina y tienen grandes beneficios. ¿Cuál es el argumento para que se puede poner encima de la mesa para decir, perdón usted, soy el Estado y le voy a intervenir? Porque es usted una empresa energética y porque la Constitución me habilita para ello, y yo no voy a discutir con usted el precio de la luz. Es que yo soy el gobierno y no discuto con usted el precio de la luz, se lo fijo yo, y o lo asume usted o le nacionalizo la empresa porque la Constitución me lo permite. Y es que estamos hablando de la luz y la calefacción de la gente. ¿Qué problema tienen los gobiernos? Porque es verdad que hemos visto a Soria diciendo hasta aquí hemos llegado con lo de las subastas, pero hombre, si hasta aquí hemos llegado, vamos a llegar del todo. Es decir, si además hay un consenso social en el que ni la derecha habla bien de las eléctricas, pues vamos a por ellos en serio y vamos a asumir el control público de eso. Pero es que a veces incluso a mí, que no tengo mucha simpatía por la derecha, ver a un ministro de mi país arrodillado ante una empresa privada no me gusta. O sea, porque por mucho que sea de derechas es el ministro de mi país, y me gustaba ver a un ministro de mi país diciendo no. Es decir, yo tengo una responsabilidad pública con los ciudadanos. ¿Por qué hay tanto miedo a aplicar el artículo 128? Entro contigo, David. Yo no considero que haya miedo, considero que lo que hay son otra serie de alternativas. Y pongo un ejemplo muy concreto. El ministro actual lo que ha puesto sobre la mesa, por poner un ejemplo, es una iniciativa como un bono determinado para la gente que está en situación de exclusión social o pasando dificultades económicas, que puedan acogerse al mismo precio de la luz del año 2009. Es decir, aquí lo que hay sobre la mesa es una reforma del sistema energético que ayuda a que estos problemas se mitiguen. Ahora bien, como tú bien decías, aquí se ha evitado que la luz subiese un 11% y se haya quedado en un 3%. Lo que hay que ver es si funciona. Démosle un plazo, pero es que es claro, cierto. es que dicen que es claro, que es que va a ser como de 3 meses y 3 meses. Yo tengo un matiz, es que es un hecho objetivo, guste o no guste, que desde el año 2006 ha habido 3 bajadas de la luz, 3. Y las 3 han sido con gobiernos del Partido Popular, en los años 2012 y 2013. Son hechos objetivos. Démosle un tiempo a esta reforma energética y veamos si ha funcionado o no ha funcionado, si ha prosperado o no ha prosperado, o si las cosas están tan mal como para acogerse al artículo que tú mencionas de la Constitución española. Yo considero que hay que esperar a ver cómo funciona. Bueno, una cosita, solo vamos a ver, Fernando. En España hay sobrecapacidad, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Se genera, el sistema tiene una capacidad de generación para 2 Españas, ¿vale? Para una puesta al lado de la otra, hay centrales para generar. A los ciclos de gas. La sobrecapacidad se generó porque, entre otras razones, también está el factor ladrillero, que había que construir centrales porque sí, pero una parte de la... Centrales de ciclo combinado. Bueno, pero ¿dónde voy? Es decir, se construyeron centrales de ciclo combinado. Sí, porque son el respaldo de las renovables. Centrales de ciclo combinado que necesitan quemar el gas que viene de Argelia y que enriquece a gas natural. Las centrales encima cobran incluso sin funcionar. Los ciclos combinados se fueron construyendo, que eso fue otra decisión de Aznar, que íbamos a migrar al modelo del ciclo combinado, que es una manera muy eficiente de generar energía con gas natural y no con fuel. En España, por cierto, no se genera energía con fuel, quitando 4 sistemas insulares. Es decir, por lo tanto, el precio del crudo no nos ha afectado al kilovatio, absolutamente nada. Y de ser así, el pico se alcanzó en 2008, $150 el barril, que andaba Chávez pegando saltos. Bien, hoy está a 100. Debería haber bajado, ¿no? Debería haberse reducido el déficit y no se ha reducido. Porque veas que no funciona esa el es mercado. la capitana de todas las falacias, la que me ha soltado esa de que el déficit tarifario se debe a la subida del crudo, cuando, primero, en España no se genera con crudo, con fuel oil, y segundo, el petróleo ha bajado en los últimos 6 años.
Es decir, se ha mantenido, tuvo el pico aquel inflacionista del año 2000, sí, 2008, es que no ha bajado. ¿O me estás diciendo que el barril Brent está más caro hoy en 2014 que en 2008? No lo está. Una fecha en concreto. No, una fecha no, es que ha seguido bajando. Vamos a ver la tabla, y la tabla te va a arrojar como, y he hecho combustibles fósiles, no el petróleo, y combustibles fósiles pero, también es el gas, de verdad, y el precio es ascendente. En serio, me fascináis. Es decir, algo tan elemental, tan de cajón, como que las centrales solares entraban al 400% de prima, que es así. Ahora es decir, que el dueño del huerto solar que pegó un pelotazo con Zapatero a raíz de la ley del 2007, puso sus 100 megavatios y pensó que se retiraba ya con eso, porque dijo, eso de 25 años garantizado por el politicastro de turno. Pero es que me resulta tremendamente, curioso. Me resulta tremendamente curioso que focalicemos en el panel solar fotovoltaico cuando hay gente que lo reconoce, los comedores populares y Cruz Roja, que no está pudiendo llevar alimentos a su casa que necesiten ser cocidos porque no tienen gas, no tienen acceso ni a gas ni a la electricidad, y que no nos vendan bonos. Lo cierto es que la pobreza energética cada vez es mayor, lo cierto es que el déficit tarifario es sobre beneficios del gran oligopolio eléctrico en este país, y lo cierto es que ¿por qué no se intervienen al oligopolio? Bueno, quizá deberíamos consultar cuál es la nómina de Endesa y cuál es la nómina de, por ejemplo, Gas Natural. De los consejeros. Ahora mismo hablamos de esto y voy contigo, Adolfo, pero tenemos que pasar a Zapping. Adelante vídeo, por favor. Andrés vive en Valencia y hace 5 años decidió empezar a poner placas solares. Un amasijo de hierros que podría, como ha hecho, infundir miedo a los habitantes de la zona. La energía que no usa la revierte a la red de forma gratuita. Es el Castor, un proyecto que ha recibido durante casi una década todas las bendiciones del Estado para reconvertir un antiguo yacimiento petrolífero en un almacén de gas. Ahora un autoconsumo como el de Andrés se penaliza con un impuesto al sol. Este verano las primeras inyecciones de gas a presión han sido la causa más probable de que se produjeran en esa zona centenares de pequeños movimientos sísmicos y alguno no tan pequeño. Si no te registras pueden sancionarte con una multa de 60 millones de euros, la misma que le pondrían a una central nuclear si tuviera una fuga que afectara a un núcleo urbano. Existe una relación probada entre la sismicidad registrada y el proceso de inyección. El actual gobierno, como pretendió el otro, es beneficiar a las 5 grandes compañías que forman Endesa. Son el oligopolio energético en España y su relación con los políticos es directa. Políticos que dejan la administración pública y pasan a los consejos de administración de estas empresas. La contestación al proyecto se ha ido extendiendo. Y en estos pueblos costeros se han repetido en los últimos días las manifestaciones, concentraciones, cadenas humanas y otros actos de protesta. Tenemos 2 expresidentes del gobierno, José María Aznar y Felipe González. Tenemos exministros muy conocidos, Pedro Solbes, Elena Salgado. Y así una decena más. Y así una decena más. Proyecto Castor, hemos visto la cantidad de dinero público que se dedica a una cosa que tiene un enorme impacto ambiental y que al final ha obligado al propio gobierno a intervenir, a decir esto lo tenemos que pagar y lo tenemos que parar y seguramente lo tenemos que pagar. Y sin embargo da la impresión de que en este país se han puesto pegas al uso de las energías renovables. Es decir, ¿cuál es el problema de este gobierno? Es decir, lo del Castor, se gasta todo el dinero del mundo en meter gas que provoca terremotos y sin embargo parece que se ha penalizado a la gente que dice yo tengo placas solares o yo tengo molinos de viento. ¿Por qué? Bueno, en ese caso es el oligopolio, ¿eh? Sí. Es que de nuevo volvemos a la libertad de generación. Claro. Es que no puedes generar electricidad en tu casa. Eso es. ¿Vale? Eso pero es que de nuevo volvemos a lo mismo. La política, la maldita política. Es que estos señores y que esos señores decidan... ¿Qué me dices de estos señores? Bueno, ¿Sabes políticos. Que soy de Izquierda Unida? Bueno, sí, claro, pues sois políticos. Pues, hombre, es decir, cuando tome alguna decisión... Y os encantan las políticas energéticas y las políticas de algo. Vamos a mover tremenda. Rapidísima, y ahora voy contigo. Yo no hay nada como ¿Me dejas contestarle a lo de Dale, contéstale, Adolfo. Vamos a ver, yo te agradeceré que cuando hables de políticos digas quién y la sigla, porque ya vale eso de todos, ¿eh? Hasta ahora se ha demostrado que han sido solo 2 partidos y unos señores, en este tema del cual estamos hablando. La segunda cuestión, yo quiero decir que el ministro Soria en este momento está timando a la gente. El ministro Soria no ha paralizado nada, en absoluto. Ha sido un, digamos, tiempo muerto que vamos a ver dentro de 3 meses cómo se resuelve. Porque como bien hablabais de la titulización que hay de esa deuda
ese déficit tarifario ilegítimo, porque es un montaje que evidentemente le regalaron a las empresas, esas titulizaciones empiezan a vencer. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Lo van a pagar las empresas? ¿Por qué no las pagan las empresas? Se nos van a volver a intentar cargar a los ciudadanos y a las ciudadanas, al consumidor, al pensionista, al jubilado, al que no puede encender la estufa, como se decía. Y a partir de ahí, como no quiere hacer el 128 de la Constitución, no quiere tomar decisiones que en Latinoamérica sí que se han tomado, porque han decidido que lo importante eran los ciudadanos y no la cuenta de resultados de la empresa. Como no quiere hacer eso, porque sigue al lado de quien está, que evidentemente es el oligopolio energético, pues evidentemente no lo va a hacer y la luz subirá en marzo otra vez. Y aunque han hecho bajadas tácticas, que es verdad que las han hecho, mira el cómputo general y dime si no, por qué desde que está el señor Mariano Rajoy gobernando, Endesa e Iberdrola han pasado a ser la segunda y la tercera en el ranking europeo en cuanto a beneficios, en los 2 años que lleva el gobierno del señor Aznar. Te veo interpelado, David. Sí. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando y poniendo sobre la mesa un tema muy interesante, que es el de la energía renovable. Como tú bien decías, estábamos hablando de las primas. España gasta 9.000 millones de euros al año en primas. Pablo, ponías el ejemplo inicial de Suecia y Francia. Pues lo que gastamos en primas a las energías renovables es el 1% de nuestro PIB. Suecia, un país que puede ser ejemplo en esta materia, gasta solo el 0,2, el 0,1. Francia el 0,2. Claro, pero la empresa energética es suya, es del Estado. ¿Esto quiere decir que se está invirtiendo mal o que no hay que invertir en este tipo de energías? No. Quiere decir que se tiene que hacer con cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un problema, y es que el 75% de la energía fotovoltaica en este país se implementó en los años 2007 y 2008. Como bien decía el compañero, digamos quiénes y las siglas, con el Partido Socialista en el gobierno y con la mirada complaciente de Izquierda Unida. ¿Cuál es el problema? Que la instalación del megavatio de la fotovoltaica en el año 2006 y 2007 costaba 7 millones de euros, ahora cuesta 1. Al final, ¿qué tenemos sobre la mesa? Un problema que nos hipoteca 25 años. Como decía al principio, ¿no hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo, pero con cabeza. No alegría, fotovoltaicas. Voy más allá, es que el megavatio por hora de las fotovoltaicas en el año 2007-2008 estaba a 480 euros, ahora está por debajo de 40. Es que se ha invertido mal. Y eso no lo ha hecho el señor Aznar, como decías, Fernando, lo ha hecho el gobierno socialista con la mirada complaciente de Izquierda Unida. Entonces, si decimos todo, digamos las cosas. Manolo, soy 6, Cote, soy 6. Iba a hablar. Muy rapidito, Cote, y seguro que no voy a hablar de lo mismo que tú. Vale. Vamos a ver, las cuentas por delante. Del periodo del 2005 al 2010, yo hice el cálculo, ese lo he hecho yo, es decir, que soy culpable de los errores. Resulta que hubo unas primas a las renovables de 20.875 millones. Y sin embargo, hubo un abaratamiento del coste del kilovatio hora gracias a la mirada de Izquierda Unida. A las renovables de 28.000 millones. Estos son cifras. Y te digo más cifras. Resulta que los costes de producción, no los que yo he calculado, sino los que a partir de los datos de la Comisión Europea, que antes anunciaba que iba a soltar, ha hecho el llamado informe Lazard, que digamos, no es precisamente prosoviética, ni la extrema izquierda, ni nada parecida, el grupo de expertos que hay detrás, calculan que el kilovatio hora para la eólica y la biomasa tiene un coste de entre 5 y 9 céntimos, que la solar de concentración entre 9 y 14, que la del gas entre 7 y 9, que la del carbón entre 7 y 13 y la nuclear entre 10 y 12. Quiere decir que muchos de los defensores de las nucleares, porque resulta que abaratan, se olvidan de las cifras. No solamente es que ya están amortizadas, es que con las que están en funcionamiento resulta que sale más caro y sin embargo las mantienen. Y termino con más cifras. Hay que hablar también de la tasa de retorno energético. Resulta que gracias a la evolución tecnológica, en el caso, por ejemplo, de la eólica, la tasa de retorno es del 16. Y sin embargo, tanto Soria como tantos otros ilusos, incluido también algunos políticos del Partido Socialista, de pronto inventan que la gran solución para evitar la dependencia exterior es explotar el gas de esquisto, que tiene una tasa de retorno entre el 2 y el 4. Es decir, no hay ni racionalidad económica ni racionalidad energética en esas decisiones. Estas son cifras. Y para final, Castor, como la apuesta por el indagar ahí con el tema del gas de esquisto,
forman parte de una mentalidad de qué son las energías y qué no son. Se olvida todo lo que todas las sociedades, incluyendo la española, han invertido, porque no ha habido ninguna experiencia en ningún país de desarrollo de un sector energético y eléctrico que no haya habido inversión pública. En todos los países. Y sigue habiendo la apuesta china, la apuesta norteamericana por las renovables es impresionante, con dinero público, porque no se arranca un sistema energético sin un apoyo enorme inicial. Pues bien, ese apoyo hacia las renovables, aparte de las ventajas ecológicas, que por cierto no son menores, esto que tú dices, vosotros los ecologistas, oye, tú también vives en el planeta, también puedes ser víctima, pero bueno, si no lo quieres ver, no lo ves. Los ecologistas lo son. La apuesta por las renovables, que ha significado un cierto apoyo, que he dado cifras, resulta que es una inversión estratégica, y la apuesta por el gas de esquisto, sinceramente, es una insensatez. Vale, pues mira, en la misma línea que Manolo. Resulta que ahora mismo un modelo energético basado en energías renovables y en políticas de ahorro y eficiencia ya es mucho más barato. De ahí que desde hace 3 años, cuando las renovables han empezado a ser una alternativa económica, sean expulsadas sistemáticamente por la política energética de ambos partidos. A mí me da exactamente igual, porque está al dictado de las grandes eléctricas. Y para botón de muestra, los datos. No hay más que ver que en esta campaña mediática de todos estos días de diciembre de Endesa y de Iberdrola, que están acusando que las renovables suponen la factura de la luz un cuarto del coste de la misma. Bueno, pues hacemos el análisis y resulta que de la factura de la luz, las renovables suponen tan solo el 17% de la factura de la luz. Con una subida de la factura de luz del 70% en estos últimos años, es imposible que sean las causantes del déficit de tarifa. Pero si analizamos más en profundidad esta rueda, este quesito, resulta que las renovables que están en manos de organizaciones ajenas al oligopolio tan solo representan un 9%. Y te saco los datos del recién estrenado informe, el último informe de APA, donde ya sabes que tal y como está orquestado el mercado de la electricidad, que es un mercado marginalista, la entrada, la penetración de las energías renovables en el mercado desploma el precio marginalista, por lo tanto abaratan notablemente el precio de la electricidad. De ahí que para este año 2012, importantísimo, las primas de las energías renovables han sido 6.136 millones de euros, no 9.000, porque estás metiendo tú en régimen especial la cogeneración y residuos, que no son energías renovables. Y sin embargo, las energías renovables han generado unos ahorros de 6.576 millones de euros. Por lo tanto, han generado simplemente en el año 2012, sin contar las emisiones de CO2, la evitación de importaciones de materias primas energéticas, 620 millones de ahorros. Y para último, las verdaderas cifras que son muy rápidas de ver. ¿Qué nos cuesta la energía nuclear? Datos del Reino Unido, del gobierno del Reino Unido, 109 euros el megavatio hora. Otros datos que tampoco son imbatibles. ¿Qué nos cuesta el gas? Que decías que era la tecnología barata. Datos de la Comisión Nacional de la Energía. El gas nos costaba para el año 2012 98 euros megavatio hora. Y el gobierno del PP actual, según el reglamento para las renovables en los territorios extrapeninsulares, ¿qué nos cuesta la eólica? 68 euros megavatio y la fotovoltaica 58 euros megavatio. Antes de pasar, ¿para qué hay que primarlas? Habrá que quitar las primas, ¿no? Ya. No, lo que necesitamos ahora mismo es una ley. Claro. Si son súper rentables, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué es lo que queremos? No queremos hace falta primas. entender la importancia estratégica que tiene el acabar con la dependencia energética, lo dice todo el mundo. No, pero ya, lo dice todo habrá que quitar las primas desde mañana hay que ayudar, pero explícame entonces por qué se apoya ¿por qué se apoya al sector del automóvil, por ejemplo, y no se apoya al sector de la antes de que lleguemos a las conclusiones, hay... No sé, pues porque... Bueno, yo sí lo sé. Las preguntas, Adolfo, déjame que las haga yo en la mesa. Gracias. Hay una parte que quiero tocar, que es un tema polémico, incluso ha causado polémicas en la izquierda, que es cómo se hace compatible el empleo con las energías renovables, que tienen mucho que ver con las famosas marchas del carbón. Los mineros estaban defendiendo su puesto de trabajo y eso crea una serie de debates a propósito de qué modelo energético queremos en este país, basado en las renovables o basado en el carbón. Os pregunto, es decir, en clave estratégica, para limitar la dependencia energética, que es una de las mayores vulnerabilidades que puede tener un país,
hay que apostar por el carbón, hay que apostar por las renovables. ¿Cuál es la política que habría que hacer garantizando además el empleo y la dignidad en las condiciones de trabajo de la gente? Tú que has sido sindicalista y además eres ecologista, Manolo, ¿qué dirías a este respecto? No te quiero ni contar. Bueno, vamos a ver. Yo soy afiliado a Comisiones Obreras. Durante años he dirigido una serie de estudios para Comisiones Obreras que, por supuesto, estaban a disposición de toda la sociedad, que no siempre eran bien aceptados por las federaciones receptoras del estudio, porque de alguna manera ponía en cuestión algunas verdades ciertas. Los estudios eran sobre cada una de las energías en relación con el empleo. Bien, conclusiones. No solamente es que la Organización Internacional del Trabajo prevé un escenario de 20 millones de puestos de trabajo ligados a las energías renovables en los próximos 10 años, y la Organización Internacional del Trabajo en principio es de Naciones Unidas, sino que los estudios que hemos hecho para este país, para España, nos daba un ratio de 1,7 el empleo por gigavatio, o sea, el trabajo humano creado, ¿no? El empleo de trabajo humano asociado a un gigavatio, 1,7 frente a 1 de las convencionales. Eso en las medias ponderadas. Si tú te ibas a cada una de las energías, claro, había energías sumamente intensivas en trabajo humano. Para simplificar, el carbón, en primer lugar, chapó por las luchas sociales que han llevado los mineros del carbón precisamente en este país, gracias a los cuales tenemos un montón de derechos. Ahora bien, el carbón tiene sus días contados. Creo que es una mala apuesta seguir manteniendo la subvención al carbón, que es casi equivalente a la de renovables, porque no tiene futuro ese carbón. Porque se acabó. Llegamos al final del programa, un minuto para los 6, empiezo contigo, Barcia, minuto de conclusiones. Es inevitable cambiar de modelo energético. Vivimos en un planeta absolutamente finito, donde el gas y el petróleo cada vez son más escasos. Es importante hacer una apuesta por un modelo descentralizado, que sea con renovables y donde la titularidad sea pública. Debemos alejar un derecho fundamental como es el derecho de la energía, debemos alejarlo del espacio especulativo del mercado. Debemos arrojar luz, sacar por la ventana la opacidad y las charlatanerías que intentan justificar un déficit de tarifa que es ilegítimo y odioso. Adolfo, minuto. Sí, hay una cosa evidente. Izquierda Unida es firme partidaria de la nacionalización del sector energético y del sector eléctrico, y a partir de ahí recuperar para el control público. Pero, insisto, hay que tomar una medida directa ya, que es impedir que nadie pase frío o tenga la pobreza energética. Pero a partir de ahí necesitamos un nuevo modelo energético que no se inventa de la noche a la mañana y que evidentemente hay que gestionar lo que va a haber. Y eso hay que resolverlo, pues primero con una auditoría clara para saber los costes, segundo con una apuesta clarísima por las energías renovables, que son intensivas en creación de empleo y además son producto propio y por lo tanto elimina dependencia energética. Y en ese contexto tengo que decir algo del carbón. De los 40.000 empleos que había en el carbón, ahora mismo solo quedan ya 7.500. Y entonces, evidentemente, el carbón, como bien ha dicho Manolo, no tiene salida, pero no se puede condenar a las comarcas a la desaparición. Y entonces las luchas mineras lo que están defendiendo es su derecho a vivir ahí y a tener una alternativa, que es a lo que se habían comprometido y no se ha cumplido. Gracias, Adolfo. David. Yo creo que lo que hay que apostar es por un mix energético. Lo que no tiene sentido ni pies ni cabeza es que España tenga el 73% de las plantas termosolares de todo el mundo y que luego nos dé miedo hablar de energía nuclear. Simplemente poner el tema sobre la mesa. Al final uno se da cuenta que los problemas del sector energético no son muy diferentes de los de cualquier otro sector económico, ni sus orígenes ni sus soluciones. Por eso el Gobierno está haciendo frente con una reforma energética valiente y que, por poner un ejemplo, lo que ha evitado en el último año es que la factura de la luz subiese un 42%, como hubiese subido siguiendo la senda del gobierno anterior. Es un desastre la reforma del sector eléctrico que se acaba de llevar a cabo, es expulsión de las renovables porque es la verdadera alternativa barata al actual modelo energético sucio, peligroso y cada vez más caro, es un desincentivo a las políticas de ahorro y de eficiencia energética, que es la energía más barata y la más sostenible que tenemos que desarrollar, es un desincentivo a la soberanía energética de los ciudadanos a ser titulares de parte o de la totalidad de nuestra propia energía y desde luego todo
esto en un contexto de pobreza energética. Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético os invitamos a todos los que nos escucháis que, bueno, pues estos 2 años que nos quedan aún de suplicio con esta mayoría absoluta, podemos desde la movilización ciudadana hacer cosas. Hay alternativas desde el consumo responsable, como cambiarse de comercializadora, como apostar por las energías renovables en régimen cooperativo o en régimen individual, como hacer auditorías de ahorro y eficiencia energética en nuestros hogares y abaratar la factura de la luz, y desde luego unirnos desde la diversidad para dar la vuelta a este sinsentido. Gracias, Cote. Fernando. Bueno, el nacionalismo energético es tan, esto de que hablabais de la cosa estratégica y tal, el nacionalismo energético, nacionalismo energético es tan malo como cualquier otro nacionalismo, es decir, es el horror, el peor de los mundos, el pensar que el nacionalismo es la guerra. Es la eliminación misma de los individuos, ¿no? Pues si no tenemos energía aquí la importaremos de fuera y no pasa nada. Por lo tanto, la política energética carece de sentido y por lo tanto estos señores también carecen de sentido, por lo menos su trabajo, y pueden dedicarse a otras cosas útiles para los demás, no a otros trabajos. Bien, el modelo energético ideal, el perfecto, es el que quiera el consumidor de energía. Y de la misma manera que el modelo alimenticio ideal es el que quiere el consumidor de alimentos. Es decir, el Estado no nos dice si tenemos que comer pan blanco, negro, con pipas. Cada uno elige el pan que quiere. Si lo puede pagar. Nosotros si lo puede pagar, obviamente. Se entiende que trabajará para podérselo pagar, ¿no? Bien, en la energía sucederá lo mismo. Iremos a la energía más barata, iremos hacia el sistema hacia la generación que nos proporciona energía barata, que es de lo que se trata. Y el resto es politiqueo y son 30.000 millones de déficit que nos habéis dejado como herencia. Manolo. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que acabar con los 750 millones anuales con los que el Estado ayuda a las empresas en concepto de interrumpibilidad, que está ahí tapado, eso sí que son costes. En segundo lugar, hay que hacer una quita. Yo sería radical, pero bueno, hay que plantearse el tema de la quita sobre los derechos titularizados y sus intereses. Yo creo que eso no solamente es ilegítima, es que además no se va a poder pagar y va a ir a más, y eso es atentar, por así decirlo, contra acuerdos anteriores espurios. En tercer lugar, yo creo que hay que abaratar los derechos de la red eléctrica, eso está clarísimo y se puede, y hay que abaratar también los derechos que tiene la distribución de las grandes compañías. Pero la solución, si hablamos más estratégicamente, aparte de que el sector pase a manos públicas, son las energías renovables y fundamentalmente la energía distribuida. Y creo que se puede llegar al 100%. Existe tecnología. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a los 6. Teníamos muchas ganas en Foro Apache de tener un debate como este. La próxima semana volveremos a demostrar por qué queremos seguir siendo la tertulia más seria de la televisión. Hasta pronto. Thank you.